Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De tal manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de ahí los dispersó por todo el mundo. Y no lo vamos a leer, pero del versículo 10 hasta el último versículo de este capítulo son las generaciones de Abraham, y lo vamos a estudiar. Solo necesitamos leerlo. Vamos a orar en este momento y pedir que Dios nos ayude. Amén. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Ok, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar otra vez en esta noche, este miércoles, Dios, de poder compartir tu palabra. Y Señor, no solamente a los que están aquí, pero también a los que están viendo a través de las redes. Permite que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, nos llene, nos imparta, nos bendiga. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, y te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Padre, que tu nombre sea glorificado grandemente en todo lo que somos y todo lo que tenemos, Padre. Ayúdanos a conocer más de ti, en el poderoso nombre de Cristo. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos, gracias. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento. Pueden ocuparse, pueden ocupar sus asientos. Gracias. Una vez lo voy a abrir. Ok, capítulo 11 del libro de Génesis. Solamente nos queda hoy y el miércoles que viene, y terminamos con lo que yo tenía planeado, los primeros 12 capítulos de Génesis. Después en otra ocasión vamos a estudiar el resto, y dentro de una semana vamos a hablar otros temas diferentes, otro libro diferente. Pero a ver, quiero ver cuántos traen sus Biblias en esta noche. ¿Traen sus Biblias? Sea digital o sea física, pero ¿cuántos tienen sus Biblias? Bien importante, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un cuaderno para tomar notas? A ver, levanten su cuaderno. Ok, gloria a Dios, porque hay 2, 3. Yo quiero decirles a todos que están aquí en esta noche, a ver, ¿cuántos están aquí que el próximo miércoles se comprometen a traer un cuaderno para tomar notas? Porque venimos a aprender, amén. Venimos a aprender. Esas son las cosas que venimos en los miércoles. Venimos a recibir la palabra de Dios. Ok. Estamos en la historia de la creación del mundo. Hemos estudiado sobre cuando Dios creó, cómo creó al principio, ¿verdad? Tenemos el capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 1, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. Y luego Dios dijo, ¿verdad?, sea la luz, y fue la luz, y pum, todo es creado, perfecto. Porque cada vez que Dios terminaba, decía, ¿qué decía la palabra de Dios? Y Dios decía que era bueno, amén. Todo lo creado, diga conmigo en esta noche, diga, esto es lo que hemos aprendido en Génesis, diga, todo lo creado es bueno, amén. Y fue creado para nosotros, amén, para nuestro beneficio, nuestra bendición, etcétera. En el capítulo 2 estudiamos sobre la creación del hombre en detalle, porque en el capítulo 1 nos habla de la creación del hombre, pero no nos da muchos detalles. Simplemente Dios lo forma, sopla y ya. Pero en el capítulo 2 el enfoque es la creación del hombre. Y ahí habla sobre la necesidad que el hombre tenía de tener una compañera que fuera, ¿qué? Demonia. ¿Cómo que demonia? Yo como que oí eso de este lado, no sé quién fue. No sé si serían los casados o los solteros. Ok, idónea. Ok, idónea, no se confundan. Y luego no nomás eso, pero también vemos cómo Dios le dice al hombre que Dios ponía su imagen en él, y que Dios le daba el huerto para que lo cultivara, para que lo cuidara, etcétera, etcétera. Y vemos la caída del hombre. Dios le dice, puedes comer de todo excepto del árbol del bien y del mal, no lo toques, ni siquiera, no, o sea, no puedes comer. ¿Y qué hizo el hombre? Todo lo al revés, ¿verdad? Es como los niños, no toque eso, no se lo come. ¿Qué hacen los niños? Es como yo le digo a la gente en esta iglesia, llegan tarde y llegan temprano. Pero como siempre digo, lleguen temprano, ¿qué hacen ustedes? Ok,
Y así Dios, ven, es cierto lo que dice la Biblia. No hacemos lo que Dios nos dice. Y en el caso de Adán y Eva, Dios le dijo no lo coman. ¿Y qué le pasó? Eva lo fue tentada, y luego Adán, y los dos, ambos cayeron. ¿Y qué les pasó? Fueron expulsados del paraíso. ¿Y qué pasó? Dios maldijo la tierra, Dios maldijo la creación, Dios maldijo a Adán y Eva, y les dijo a mujer: tú vas a dar dolor con dolor tus hijos, y pondré enemistad entre ti, tu simiente y la serpiente, ¿verdad? Y luego al hombre le dijo: con el sudor de tu frente, y ahora la tierra no te va a producir frutos, sino que te va a producir abrojos, espinos, etcétera, etcétera. Entró la miseria, entró conflictos, y vemos el resultado. Estas son las historias importantes de la Biblia que debemos de saber. Que el primer crimen fue entre dos hermanos, ¿verdad? Desde el principio las cosas no pintan bien, ¿verdad? Dos hermanos se matan, uno mata al otro. Y luego, después de todo esto, Dios tiene misericordia, lo restaura y les dice: ok, multiplíquense. Y los hombres empiezan a multiplicar. Pero de pronto los hijos de Dios con las hijas de las mujeres tuvieron hijos. Y Dios dijo: ya me cansé de la maldad, ¿verdad? Me arrepiento de haberlos creado. ¿Y qué hizo el Señor? Los mandó de vacaciones a Cancún a todos. No, les llevó a la playa, donde quiera que estaban, ¿verdad? Hizo un diluvio. ¿Y qué pasó con la gente y todos los animales y todo lo que había sido creado? Dios dijo: vamos a empezar de nuevo todo. Pero salvó a 8 personas: a Noé, su esposa, y sus hijos y sus nueras. Y bueno, después de que pasaron todo ese proceso del diluvio, que Dios los guarda y que Dios los protege y que se salva a la creación, dice que cuando llegó al monte de la Arad, manda un cuervo y luego manda una paloma, y la paloma regresa con una rama de olivo, y él entendió que era el momento. Pero se quedó ahí hasta que Dios abre la puerta, y entonces salen. ¿Y qué es lo primero que hizo Noé? ¿Qué es lo primero que hizo Noé? Se puso borracho. Casi no, pero hizo algo antes. Es lo bueno, que hizo algo antes. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un altar. ¿Y qué hizo en el altar? Ofreció un sacrificio. ¿Y cómo Dios recibió el sacrificio? Dice, le tocó el corazón a Dios y dice: ya no más voy a maldecir al hombre, y voy a hacer un pacto. Y hizo un pacto con Noé y le dice: mira, desde que voy a dejar como símbolo el arco iris, como una señal de que no voy a destruir nuevamente la creación. Porque Dios le dolió en el corazón ver que todos habían muerto. ¿Y qué pasa con los hijos de Noé? Se dispersaron, ¿verdad? Y es lo que hemos estado estudiando. Realmente 3 capítulos tratan con Noé, el diluvio y todo lo demás. La semana pasada vimos cómo las naciones se expandieron, formaron los pueblos, las civilizaciones. Pero hoy estamos llegando a otro cambio importante en la manera como Dios trata al hombre. Y aunque yo no creo en las dispensaciones, como mucha gente les habla, yo creo que Dios trata con personas de diferentes formas, en diferentes épocas. Pero sí hay una diferencia. Al principio, en la edad de la inocencia sin pecado, Dios bajaba y convivía con los seres humanos cara a cara, y estaba con ellos, y era como una relación hermosa que había entre Dios y su creación. Pero después Dios los echa fuera, ya no pueden ver a Dios igual. Se pierde esa relación, y Dios ahora hace un sacrificio para poder limpiar los pecados, ¿verdad? Y ahí empieza la idea de que a través del derramamiento de sangre los pecados son cubiertos, y Dios nos recibe y nos perdona como un símbolo de su gracia y su misericordia. Pero después de que el hombre vuelve a pecar, aquí en este pasaje vamos a encontrar un cambio, porque con Noé Dios hace un pacto, ¿verdad? Y el pacto es, mira, literalmente es: si tú haces lo que yo te digo, vas a ser bendecido. Pero vamos a ver ahorita que va a empezar ya un cambio. Hasta este punto de esta noche, Dios está tratando con toda la humanidad igual, parejo. No había que, Dios trataba con los egipcios, o con los hebreos, o con los judíos. Bueno, no había judíos en aquel tiempo.
etcétera, 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 sino que Dios trataba con toda la humanidad de igual forma. Y es una época larguísima, larguísima, como vimos, 4, 5, 6 mil años pasaron desde que Adán, o quizás más. Pero ahora viene otro cambio importante, y ahorita lo vamos a ver en este capítulo precisamente. Es el fin del gobierno humano en la tierra, en el cual Dios trata a través de todas las naciones, y ahora se va a enfocar en un solo pueblo. Y de eso se trata el capítulo 11. Y la semana que entra vamos a estudiar sobre la vida de ese cambio en un hombre que se llama Abraham. Y ahora el enfoque de Dios la semana que entra va a ser ya no todas las naciones, pero Dios ahora dice, bueno, voy a escoger un hombre y voy a formar un pueblo. Y un pueblo que quiero que sea un ejemplo para que las demás naciones vean cómo vive una nación bajo mi reinado, bajo de mí, que es como rey y como Señor. Bueno, eso lo dejamos para la semana que entra, pero hoy vamos a enfocarnos en el fin de esta época, en el cual Dios ahora deja de enfocarse en todas las naciones por igual y se empieza a enfocar, no que ya no ama a las naciones, pero Dios trata de una manera especial a una nación que está a punto de nacer. Bueno, capítulo 11 nos habla de cómo estaba antes el mundo de que Abraham naciera. La semana pasada vimos que se formaron las diferentes civilizaciones, culturas, babilonios, Mesopotamia, Egipto, todas esas grandes civilizaciones. Para los que les gusta la historia, estudiarla, estos son unos capítulos muy interesantes que tiene mucho de donde podemos estudiar, pero que en esta noche realmente no quiero dedicarle mucho tiempo a eso, porque quiero enfocarme en el mensaje y la aplicación para nosotros principal. Si pudiéramos describir este capítulo o este pasaje de la Biblia, podríamos dividirlo en dos partes, del versículo 1 al versículo número 9 y del 10 hasta el versículo número 32. Dos divisiones. La primera parte, el escritor de Génesis nos está diciendo a nosotros qué pasó, por qué Dios deja a las naciones y ahora se va a enfocar en un solo pueblo. ¿Por qué? Y la primera cosa es que nos vuelve a repetir el tema que se ha estado repitiendo. Y este es el tema, y este es el corazón de Génesis, los primeros capítulos. Dios nos creó a nosotros a su imagen y nos dio la capacidad de tomar decisiones, lo bueno y lo malo, de crear riqueza, tener hijos, etcétera, etcétera. Pero cada vez, esta es la parte importante, esto es lo que enseña Génesis en todos estos capítulos. Cada vez que Dios le confía y bendice mucho a una persona, esa persona se enorgullece, quiere ser como Dios y dice, yo ya no necesito a Dios. Ese es el mensaje constante. Cada vez que una persona llega a cierto nivel de poder, popularidad o posición económica, o en el caso de ellos, naciones, imperios, ya no necesitamos a Dios. No vamos a hacer lo que uno dice, lo vamos a hacer a mi manera. Ese es el mensaje bien importante de este capítulo. Y Dios dice, ok, me voy a enfocar en un hombre que me va a obedecer, y a través de él yo voy a formar un pueblo nuevo, un pueblo que refleje quién soy yo, que los demás naciones puedan ver la luz en el pueblo que yo voy a formar. El pueblo de Israel, los profetas le llamaban que era el pueblo luz a las naciones. Y bueno, hay mucho que decir de eso, pero en esta noche vamos a enfocarnos primero en los primeros versículos que nos dicen a nosotros qué pasó. En el versículo 1 dice que todos ellos hablaban un mismo idioma, usaban las mismas palabras. Después del diluvio, la humanidad estaba unida en un quizá lenguaje común. Culturalmente eran iguales muchas cosas, y aunque había muchas civilizaciones, tenían muchas cosas en común. Y Dios nos habla de cómo la humanidad
reflejando su imagen, empezaron a engrandecerse, a multiplicarse y a crear ciudades. Ahí nos habla de la capacidad que Dios le dio al ser humano de hacer cosas y de crear. A ver, diga conmigo en esta noche, diga conmigo, yo tengo la capacidad de Dios, dada por Dios, dada por Dios, de crear, de soñar, de tener visión y de multiplicarme. O sea, eso es parte de la imagen de Dios. Y vemos que los primeros hombres eso hicieron. Y dice que muchos de ellos, en el versículo número 2, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Acuérdense que Noé se había parado en los montes de Harán, lo que es Turquía, y caminaron todos estos pueblos hasta la tierra fértil de Medio Oriente, lo que hoy en día es Irak, es Jordania, lo que es Siria y todas esas partes del mundo, incluido Israel, y donde están también los palestinos. Toda esa parte era la parte donde de hoy en adelante la historia de la Biblia se va a enfocar en esta parte del mundo. Y dice que se asentaron ahí. Y asentar significa que construyeron ciudades, hicieron cosas impresionantes. Si usted lee la historia, la arqueología, ahí hubo reyes que construyeron unos palacios inmensos, enormes, que hasta este día han sobrevivido después de miles y miles de años. Y como no era un lugar de rocas, lo construían con ladrillos, tal y como existen todavía en este momento. Dice, un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y hasta ahí no hay problema con construir. No hay ningún problema con querer multiplicar, con querer prosperar. El problema es que ellos empezaron a prosperar y empezaron a multiplicarse, empezaron a formar reinos poderosos. Y la historia dice eso. En el versículo 4 dice, y aquí está el problema: vamos a construir, luego dijeron, vamos a construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Les voy a hacer una pregunta: ¿cómo este versículo describe el por qué los hombres y mujeres nos fracasamos siempre? Voy a hacer una pregunta: ¿qué tiene de malo lo que están diciendo? Vamos a leerlo otra vez. Vamos a construir una ciudad con una torre que llega al cielo. Así nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. ¿Cuál es el problema de hacer esto? En primer lugar, esta declaración nos habla de la intención o el deseo que había en sus corazones, la motivación. Número 1, dice aquí, dijeron otros: vamos a hacer ladrillo, el versículo número 4, construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, y así nos haremos, o hagámonos famosos, o hagámonos poderosos, o hagámonos autosuficientes, y que ya no necesitemos de Dios. Literalmente eso es lo que están expresando: independencia de Dios. La Torre de Babel, como se conoce, era la manifestación independiente de Dios que existe en los hombres desde los días de Adán, cuando por primera vez el pecado entró. Lo que pasa es que Dios no quiere que comas, porque si comes, Dios sabe que tú serás igual a Dios. Y el hombre dijo: oh, Dios no me había dicho eso. Dios es malo, me estoy perdiendo de mucho. Y los hombres dijeron: ¿para qué queremos a Dios? Hagamos una torre, el símbolo de nuestro poder, que la gente nos ve y nos admire y diga: ¿quién como la gente de esta? Porque nosotros no necesitamos a Dios. La gloria que solo le pertenece a Dios, ahora ellos decían, es para nosotros. Ya no es el Dios, el creador, que merece ser admirado, pero nosotros hagamos una torre que todo mundo diga: wow, qué tremendo, mira qué poder, mira qué creatividad, mira qué ingenio, mira cómo has sobresalido, mira cómo has prosperado. Y no es eso lo que mucha gente hoy en día todavía le estorba para servir a Dios. Exactamente lo mismo, lo mismo. Sentido de: yo no necesito a Dios, yo me valgo por mí mismo.
Yo no necesito de un creador. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. Todas esas cosas, cuando nosotros sabemos que Dios nos creó para la gloria de la alabanza de su nombre, amén. Cuando el Salmo dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y anuncia, el firmamento anuncia las obras de Dios. Pero el hombre dijo: no, nosotros vamos a hacer algo más grande que llegue hasta el cielo. Ellos sabían que no iban a llegar al cielo, pero iban a hacer una torre que se comparara a lo que Dios ha hecho. Literalmente es lo que están hablando. En vez de reflejar el nombre de Dios, ellos quieren recibir la gloria, porque se sentían autosuficientes. Yo no necesito de Dios. Segunda cosa, Dios les había dicho claramente cuál era el mandamiento: vayan y espárzanse. ¿En dónde? ¿Dónde? En toda la tierra. ¿Y qué estaban haciendo ellos? No, porque entre más estamos juntos, somos más y vamos a ser más poderosos. Evitemos ser dispersados. Quizás lo decían por inseguridad, pero era un acto de rebeldía al mandamiento que Dios le había dado a Noé: vayan y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Y ellos: no, vamos a hacer una ciudad, vamos a ser un pueblo poderoso, ya no vamos a necesitar de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de confiar en Dios, en su dirección, en el mandamiento, no, lo vamos a hacer a nuestra manera. Y ese sigue siendo el problema hoy en día de mucha gente. Cuando Dios le dice: no, tú necesitas darme tu vida, darme tu corazón. Tú necesitas que yo reine sobre tu vida para que la vida te vaya bien si tú me conoces, si tú me obedeces. Y la gente dice: no, yo no necesito de Dios. A veces que la gente me dice: pastor, necesito hablar con un familiar o con un ser querido, pero que no se dé cuenta que es pastor, porque no quiere saber nada con los evangélicos. Y digo: pues está difícil, porque pues ¿de qué le voy a hablar? ¿Le voy a hablar de fútbol o de qué le voy a hablar? Soy pastor, soy cristiano, creo en la Biblia, sigo los principios de la palabra del Señor. Pero la gente me dice: porque es que no quiere de las cosas de Dios, es que para él le ofende o se enoja o tiene una mala imagen, o él critica mucho de Dios, porque la gente le cuesta someterse, obedecer el mandato de Dios. Y ese es el problema hasta ahora. Y mayormente cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, aún habiéndole conocido, es porque dice: yo sé mejor que Dios, como Adán, como Noé, como todas estas historias. Génesis nos ayuda a entender el por qué la gente es como es, y que desde el principio Génesis nos está revelando por qué la gente rechaza a Dios: porque son autosuficientes, porque dicen no necesito de Dios, y porque dicen lo voy a hacer a mi manera. ¿Ustedes conocen a alguien que diga esas cosas? ¿No conocen a nadie? Pues ¿en qué planeta viven ustedes? ¿Conocen a alguien, sí o no? Ok, digan sí, digan amén, o digan ay de perdido. Ok. ¿Conocen a alguien que dice, así como yo les dije, que dice: híjole, pues yo no necesito de Dios, yo lo hago a mi manera y yo sé mejor? ¿Ustedes conocen? Yo conozco un montón de personas, incluso familiares míos, que me han dicho a mí personalmente esas palabras: no necesito de Dios. Eso de la religión es un engaño. Eso de Génesis o la Biblia, escrito por los hombres para engañar y manipular a la gente. Usan la religión para controlar a las personas, porque en su corazón hay un espíritu de: no, ¿cómo me voy a someter a Dios? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y hay esa rebeldía que Génesis nos enseña a nosotros, y que a través de toda la Biblia se repite de una y de otra y de otra y de otra y de muchas formas. Ese es el problema: rebeldía a vivir como Dios manda. Así de sencillo. Y ese es el problema también de nosotros los cristianos, porque nos gusta a Jesús como el Salvador. Sí, Señor, sáname. Nos gusta el Jesús que bendice, el Jesús que nos ama, amén. Ustedes ni eso les gusta, entonces nadie dice amén. Ok.
Nos ama, amén, gloria a Dios. Ok, tienes que obedecer al Señor, tienes que renunciar a las cosas que no le agradan a Dios. Oh no, ya me quieren imponer su religión. Oh, es la opinión del pastor, la opinión del predicador. Yo tengo mi opinión, o yo tengo mi opinión personal, que vale igual que cualquier otra. Y yo siempre le digo a la gente: hablas como la gente del mundo cuando dices eso, porque no es mi opinión. Es como el apóstol Pablo dijo cuando conoció verdaderamente a Cristo. Señor, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Él no dijo: ok, Señor, un momentito, está bien, creo que tú moriste en la cruz, creo que resucitaste, pero en mi opinión, déjame decirte que los cristianos están medio locos, hay que perseguir. No, él dijo: ¿qué quieres que haga? Punto final. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando no nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos volviendo como a través de la historia. Todos estos hombres y mujeres que hemos estudiado lo han hecho, que se rebelan, que ignoran el mandato explícito, claro, bien de Dios. Dios les dijo en el capítulo 9:1, ¿qué le dijo Dios a Noé? Dios le dijo, este es el pacto que Dios hizo con Noé. Le dijo: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y en el capítulo 10, no nos vamos a regar, no vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a hacer una torre, vamos a ser famosos, vamos a ser poderosos, vamos a ser admirados, y aquí nos vamos a quedar porque vamos a concentrar poder y creatividad y todo lo que el ser humano tiene, contrario al mandamiento claro que Dios les había dado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios cuando ve en nosotros la rebeldía a su voluntad, a sus propósitos, a la manera que Él quiere que nosotros vivamos, o a la manera que debemos de manifestar, para usar el lenguaje de Cristo? ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos? Que manifestemos su reino, que se vea en nosotros qué significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Pero a veces a nosotros nos cuesta y decimos no. Y dice la palabra del Señor que el Señor bajó para observar la ciudad, y Dios la vio, la torre y la ciudad que los hombres estaban construyendo. Dios se da cuenta, Dios conoce. A ver, diga conmigo, Dios conoce todo lo que hay en mi corazón. Dios conoce todos mis pensamientos. Y si Dios sabe, y en esta tarde los conoce, ¿qué piensa el Señor? Porque al final eso es lo más importante. Dios observa, Dios conoce, Dios ve, Dios examina, Dios evalúa, Dios pesa. Él no es distante, Él se envuelve con nosotros, porque nosotros somos su proyecto para siempre. El plan de Dios no es que vivamos 70 años. El plan de Dios es que vivamos por la eternidad con Él. Y la tierra aquí, mientras estamos vivos, nos está preparando para cómo será la eternidad. Y si una de las cosas más importantes de ser un discípulo de Cristo es obedecer a Cristo, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. En esto conocerán mis discípulos, en que obedecen mis mandamientos. Vayan, hagan discípulos y enséñenles a obedecer. La obediencia es central en quién es una familia, una persona, una iglesia, una nación que sigue a Dios. Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué más sigue? A ver, se me hace que ustedes no hicieron su primera comunión, ninguno de ustedes. Ya se les olvidó. Ok, ¿qué va? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase así como en el cielo, también en la tierra.
Pero si le hacemos hacia la tierra, lo que Dios quiere decir en los asuntos de la vida diaria, en los asuntos de todo lo que hago. Pero si lo hacemos personal, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, así como los ángeles te obedecen en el cielo, yo quiero hacerlo igual también aquí en la tierra. O sea, Señor, yo quiero que tu reino no sea algo espiritual, yo quiero que tu reino sea algo del día con día, de todos los días. O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, también aquí en la tierra. Y los hombres desobedecieron. Ya lo hemos visto, esto no es nuevo. Lo hemos visto ya en 11 capítulos, desde Adán hasta este momento. Y los hombres totalmente se apartan de Dios y dicen, lo vamos a hacer a nuestra manera. Pero Dios viene y Dios dice, el problema de los hombres, que puede ser algo positivo, pero en este caso era algo negativo. Dice, todos forman un solo pueblo y hablan un mismo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Nada de lo que se propongan les será imposible. Dios conoce la capacidad que el hombre tiene para desobedecerle y para hacer, para vivir en rebeldía, literalmente. Y Dios dice, están unidos. Tienen un mismo propósito y nada los va a detener. Nada los va a detener. Dios entiende que cuando la maldad entra en una nación, en una familia, en una persona, y está unido con otros y tienen un mismo propósito, pueden hacer mucho daño. Y Dios dice, más vale que pare esto. Más vale que le pongamos un alto a todo esto. Y Dios interviene no porque odia a la gente, pero porque quiere darles una oportunidad de que le conozcan. Y no los destruye como con Noé o como con los primeros habitantes antes de Noé. Pero la palabra del Señor dice versículo 7, y aquí hablando doctrinalmente, dice, será mejor que bajemos. Y aquí es una de esas palabras. Dios no está hablando con los ángeles. Dios está hablando como Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando. Y dicen, será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. La palabra que se usa aquí, ¿verdad? Confusión, se confundan, es como se conoce esta famosa torre de Babel. Babel significa confusión. Y eso es lo que Dios hizo, trajo división. Y aunque aquí es para algo bueno la división, nos damos cuenta que cuando aún en lo bueno que estamos unidos y que tenemos un mismo lenguaje y una misma visión, nada nos puede detener. Lo único que nos puede detener es la división. Es que dentro de nosotros no hablemos igual, es que entre nosotros nos dividamos. Pero en este caso Dios quería destruir las intenciones malas y pecaminosas de aquella generación. Dios baja, los confunde, dice, será mejor que vamos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y ahí nació el chino. ¿Por qué? Porque cuando usted no entiende a alguien, ¿usted qué dice? Yo creo que yo no entiendo, es chino, es como chino. Y nació el ruso y nació todos los idiomas existentes en aquel tiempo. Ahí nacieron. Y nacieron las diferencias de ser. Se crearon culturas diferentes y fueron dispersados. Versículo 8 dice, así los dispersó el Señor desde allí por toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Dios paró los planes. Dios detuvo todo lo que ellos querían hacer. Detuvo todo. Y luego Dios termina su misión dispersándolos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese había sido el mandamiento. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Versículo 1, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les da una oportunidad más para que cumplan. Él interviene para que puedan hacer su voluntad. Y ahí vemos la gracia de Dios. Que Dios a veces, cuando una persona está en confusión, yo a veces digo, ¿será que el Señor está tratando con esa persona? Por eso no sabe lo que quiere hacer.
Y Dios tal vez le está diciendo: estás mal en lo que estás haciendo, pero sigue ahí obstinado queriendo hacer lo que Dios no quiere que haga. Y por eso a veces las personas siempre viven en confusión hasta que deciden hacer la voluntad de Dios. Bueno, se terminó la historia del trato de Dios con la humanidad en forma general, con todos. Y ahora empieza aquí en este capítulo, de estos versículos adelante, empieza una nueva historia. Y es la historia del pueblo de Israel. Y vamos a estudiarla, nomás la última parte antes de que pase más tiempo. Dice el versículo número 10: esta es la historia de Sem. ¿Quién era Sem? Un hijo de Noé, ¿verdad? ¿Se acuerdan los nombres de los hijos de Noé? ¿Cómo eran los hijos de Noé? Sem, Cam. Ok, y creo que alguien dijo café. No, café no. Más que no me digan, uno se llamaba café y otro se llamaba pan. Jafet. Ok, so vemos aquí al hijo a través del cual vino la descendencia del que un día sería Abraham, como lo vamos a ver en esta historia. Y vamos a ver cómo Dios empieza a tratar con esta familia que Dios escoge para que a través de esta familia nazca el Salvador del mundo, Jesucristo. Todo esto ya era el plan de Dios. Nada de lo que estamos leyendo es casualidad, nada es la suerte. ¿Cuántos saben que los planes de Dios se cumplen en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y que Él quiere hacer algo y lo va a hacer cuando Dios quiere hacer algo y nadie que lo detenga. Creemos en un Dios soberano. So Dios escoge a este hijo de Noé, Sem, y dice así: ahora terminó la historia con la confusión y dispersa las naciones. Y Dios dice: ¿cómo le hago ahora? Eso no está en la Biblia, pero eso es mi imaginación. Ya lo intenté con Adán, falló. Ya lo intenté antes de Noé, todos fallaron. Ahora ya lo intenté después de Noé y todos fallaron. ¿Qué hago? Voy a escoger una familia. Voy a escoger una familia. Y de esa familia voy a crear una nación a través de la cual un día va a venir el Salvador. Un día va a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí empieza la historia. Dice esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Asfarsad. Después del nacimiento de Asfarsad, ¿y cuántos de ustedes piensan tener un niño pronto? Aquí hay muchos nombres para que escojan. Asfarcito le vamos a decir. Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Asfarsad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Asfarsad vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y nota que las descendencias cada vez son más cortas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Y esto es importante, ponga atención porque estamos llegando ya a Abraham. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 435 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Sigamos adelante, versículo 18. Cuando Peleg tenía 35 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 200 años más y tuvo hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Y después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahar, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Teraj. Ahora sí ya. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años más. Nota, casi de 500, ahora ya nomás están llegando a 120 más o menos, ¿no? 119 años más y tuvo otros hijos, otras hijas, como 150 en total. Ahora, cuando Teraj tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos. ¿Quién eran sus hijos? Abraham, Nahor y Haram. Y estos son importantes
sobre todo porque uno de ellos se va a convertir en el tío de Jacob más adelante en la historia. Y ustedes necesitan memorizarlo, por aquí estamos viendo su principio de cómo empezó el árbol genealógico de Abraham y de dónde viene Abraham. Él es descendiente de este hijo de Noé que se llamaba Sem. Y por eso a toda esta gente, lo que hoy sería Siria, lo que hoy serían los palestinos, judíos y toda esta gente, se les conoce como pueblos semíticos, porque son descendientes directos de este hombre que se llama Sem. Y por eso le llaman a todos estos pueblos semíticos. Pero bueno, eso es un poco de historia secular. Pero bueno, el punto es que dice el versículo 27. Ahora vamos a enfocarnos en el papá de Abraham. Yo quiero que note que el llamado de Dios de ir y establecerse en la tierra prometida no empezó con Abraham, empezó con su papá. Pero su papá no cumplió la visión y Dios llama a Abraham. Y vamos a ver ahí un poco de eso. ¿Y quién era este hombre? ¿Quién era Teraj? Teraj vivía en lo que hoy en día es el país de Irak, donde fue la guerra que Estados Unidos invadió y estaba Saddam Hussein. La guerra del Golfo Pérsico de hace, no será, como 20 años atrás, no sé si ustedes se recuerdan. De ahí era Abraham, del pueblo de Irak. Y él era como cualquier otro personaje de aquel tiempo. Tanto su padre Tarek como los demás, todos ellos eran idólatras, adoraban imágenes, adoraban muchos dioses. De hecho, en la tradición judía, o sea, esto no está en la Biblia, pero en algunos escritos judíos, y se llama la tradición judía porque ha pasado de generación en generación, y eso es creencias judías, pero que no está en la Biblia. Pero se los digo solo para su información, lo que algunos o todos los judíos creen. El papá de Abraham, Tarek, era un hombre que construía imágenes. Tenía un taller donde él construía imágenes de todo tipo, y ellos fabricaban todo tipo de imágenes, así dicen las tradiciones judías. Y Abraham era muy bueno para construir imágenes. Y aunque ya me estoy adelantando el capítulo, a lo mejor no lo voy a contar la historia hasta la semana que viene. Les voy a decir cómo es que los judíos creen que Dios le habló a Abraham. Pero dice así la palabra del Señor, versículo 27. ¿Qué dicen? No, díganos de una vez, no. La semana que viene. Esta es la historia de Tarek, el padre de Abraham, Nahor y Haram. Haram fue el padre ¿se acuerdan de este joven? De Lot. Y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Con razón Lot seguía a Abraham, ¿verdad? Porque él era un huérfano y Abraham lo adoptó como su hijo casi. Y era una costumbre de aquel tiempo, si moría el padre, ¿verdad?, los tíos, uno de los tíos más cercanos lo tenía o lo criaba como si fuera su hijo. Haram, el padre de Lot, murió en Ur de los Caldeos y su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Ahora vamos a conocer un poco de la historia del pueblo de Israel aquí. Dice, Abraham se casó ¿con quién? Con Sarai, no con Sara, Sarai. Y Nahor se casó con Milca. ¿Se acuerdan de alguna Milca ustedes? ¿No? ¿La esposa de quién? No te escucha. No. Milca es una vecina que vive aquí enfrente. Para que despierte les estoy diciendo, porque los veo dormidos, ¿ok? Bueno, Milca, no sé si ustedes se recuerdan, pero más adelante en la Biblia nos vamos a encontrar otra vez con ella, sobre todo cuando ya vayamos al tiempo de los hijos de Abraham y de Isaac, ¿ok? La hija de Haram, el cual tuvo otra hija que se llamaba Isca. ¿Cómo se llamaba? Ishka. Amparo. Ok. Pero Sarai, como era la esposa de Abraham, y no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Ahorita, después todo cambia, pero ahorita es Abraham y Sarai. ¿Cuál era el problema de Sarai? No había peor mal para una mujer de aquellos tiempos que ser estéril. Por lo general,
eran divorciadas rápidamente cuando una mujer era estéril, y era considerado como una maldición de Dios, cosa por supuesto que no es. Nosotros no creemos eso, pero en aquel tiempo esa era la idea, maldecida por Dios. Era muy común que los hombres divorciaran a sus esposas porque no pudieran tener hijos, y dice aquí la palabra del Señor que ella no podía tener hijos. Y la Biblia lo pone y lo recalca. ¿Por qué? Porque nos está preparando a otra de las historias que se repite a través de toda la Biblia. Y esta es la historia. Dios escoge a la persona menos inesperada para cumplir sus propósitos. Imagínense, Dios está a punto de crear un pueblo que será tan grande, que será sin número como las estrellas. Y Dios no escogió a una mujer latina como la abuela de mi esposa, que tuvo 17 hijos. Sí, no, Amparo, 17 hijos tuvo. Mi mamá tuvo 9, imagínense. Y tu mamá tuvo 12. Es que mi suegro decía: yo quiero un equipo de fútbol completito. Hasta le sobró uno para la banca. Pero escogió a una mujer estéril. Y este es un tema que se repite a través de la Biblia. Dios escoge a la persona menos esperada para que se cumplan sus propósitos. Otro ejemplo de esa historia que se repite: David. Fueron a buscar al próximo rey. Trajeron a todos. Este es. Cuando vio al primero, el profeta dijo: oh, este es, está alto, está fuerte. Yo no sé qué le vio, pero él dijo: este es. Y el papá trajo a todos, pero dijo: el más chico, ¿para qué lo quiero? Ni caso le van a hacer. Está demasiado joven. ¿Para qué? Pero Dios repite eso siempre. Dios escoge al menos esperado. Pablo dice: porque dentro de la iglesia en Corintio, no muchos de vosotros son sabios de este mundo, o ricos, o poderosos. Antes Dios escoge a lo débil. Escuche eso. Y eso es bíblico. Dios le dice: mira, Pablo, mi poder se perfecciona porque en este momento tú eres débil y me necesitas, y estás clame y clame, me estás buscando. Ahí es cuando yo voy a obrar en tu debilidad. Y Dios siempre hace lo mismo. No escogió a una persona que ya tenía 20 hijos. Dios dice: voy a formar una nación de una mujer estéril. Y Dios siempre es así. Dios nos sorprende. Usted nunca hubiera pensado, si usted me hubiera conocido a los 10 años o 12 años, que yo iba a ser pastor de una iglesia. Usted dice: es lo último que puede ser este joven pastor. Va a ser maybe comerciante porque le gusta vender cosas. Va a ser carpintero porque trabaja en la carpintería, o tornero porque trabajé en un taller de tornos de metales, o cualquier otra cosa. Pero lo último, un pastor. Pero así es Dios. Dios sorprende. Dios se especializa en levantar al que el mundo considera nada, lo levanta en lo más alto. Ese tema se ve a través de toda la Biblia, y lo vemos en muchas historias de la palabra del Señor. Y aquí lo vemos otra vez. Dios nos está preparando. Por eso está ahí. No está por chisme. No es que el escritor de la Biblia dijo: hey, déjenme les cuento un chisme, y aparte eres él, para que todo el mundo, pobre. No, Dios nos está preparando el terreno para que cuando veamos el milagro lo entendamos y veamos que es Dios, que es el Señor, que Él es el que debe de recibir la gloria. Él no necesita ladrillos, Él no necesita torres de Babilonia, Él no necesita los poderosos de Babilonia. Dios va a ser una nación de una mujer estéril. Yo creo que eso nos debe dar a nosotros un montón de alegría y de gozo. Amén. Porque la mayoría de nosotros, quizá la
gente en el mundo no da mucho por nosotros, pero yo sé que Dios va a ser glorificado, amén. Yo sé que Dios va a ser exaltado. Y aun si nuestra propia familia nos ha despreciado, Dios tiene otra opinión, amén. Dios tiene otros planes y sus planes son maravillosos y gloriosos. Y por eso Dios dice, pero Sara era estéril. Y por si hay alguien que no entiende qué significa, dice, no podía tener hijos. Por si alguien todavía tenía dudas. Terach salió de los caldeos rumbo a Canaán. Terach era el papá de Abraham. Y él se fue de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Ya estaba de alguna manera, no sé si Dios le habló o él sintió o él de alguna manera percibía que era en Canaán donde estaba la bendición, pero nunca llegó a Canaán. Ese es el problema. Dice Terach salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham las mismas palabras más adelante, pero vamos a seguir adelante. Dice: se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, a la mitad del camino, al llegar a la ciudad de Haram, otra vez la ciudad, se enamoró de la ciudad más que de la visión. De seguro que, híjole, aquí hay muchos templos, mucha gente que adora ídolos. De seguro que aquí mi negocio va a prosperar. Y en vez de llegar donde Dios lo estaba llevando, llegó a la ciudad, se impresiona por la ciudad y dice: aquí me quedo. Y se perdió la bendición. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Haram, se quedó a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. Llegó a la mitad, no cumplió, no llegó. Y así termina la historia de este hombre, como alguien que pudo haber sido el primero en su generación de llegar a la tierra prometida, pero se quedó a la mitad. Híjole, yo cómo he conocido personas así. Montones que he conocido que se quedan a la mitad. Yo tengo ya 46 años de conocer a Cristo, más que la edad de algunos de ustedes, casi de ninguno, porque la mayoría tiene más de eso aquí. Ya se ofendieron muchos, ¿verdad? Por ejemplo, María, tienes 25 años, ¿verdad, María? 20, ok, perdón. Ok. El punto es que yo he visto a través de toda mi vida gente que escucha de Dios, de alguna manera Dios les muestra su propósito y se quedan a la mitad del camino porque algo los deslumbró. En este caso fue la ciudad. No dice muchos detalles, pero es obvio. La gente llega a una ciudad grande, hermosa, y lo primero que dice: este es el país de las oportunidades. Este es el lugar donde voy a prosperar. Este es el lugar donde yo voy a hacer mi pequeña torre de Babel. Y yo no necesito de Dios. Voy a hacer las cosas de mi manera. No voy a llegar hasta donde siento que Dios me está guiando, y me quedo a la mitad del camino. Pero gloria a Dios que los propósitos de Dios son eternos, amén. Porque la semana que entra vamos a escuchar de un hombre que se llama Abraham y que es el hijo de este hombre que se quedó a la mitad del camino. Y este sería un tremendo mensaje, para hablar de ese tema, los que se quedan a la mitad del camino. Porque de pronto la ciudad, el pecado o lo que sea los deslumbra y los detiene, y ahí se quedan estancados toda su vida. Yo he conocido un montón de personas, amigos míos. Es más, hace poco hablé con un amigo mío y de veras me dio mucha tristeza saber que no solamente él estudió conmigo en la escuela bíblica, no completó todo el tiempo porque se casó, se salió, pero yo era alguien que yo lo buscaba. Orábamos juntos, estudiábamos la Biblia juntos, salíamos a comer juntos. Él me invitó a su iglesia, yo fui a su iglesia. Bueno, era uno de esos amigos muy cercanos y sin querer nos encontramos, y me dio mucha tristeza porque me dice, le digo: ¿y cómo estás? ¿Estás congregándote? No, Rincón, no me estoy congregando. Es más, no estoy seguro si existe Dios. Hace muchos años que no voy a una iglesia. Y en este momento estoy luchando con eso de si existe Dios o no.
literalmente un teraj. Un teraj. Eso sí, me dijo, te invito. Estoy construyendo una casa allá en México, en Ensenada. No en Ensenada, como en Tecate. Muy bonita, bien grande. Tengo chivitos y vacas y todo ahí. Ven. O sea, yo creo que él era un excelente predicador, un excelente maestro de la Biblia, un excelente estudiante cuando estábamos en la escuela bíblica juntos. Era de esos muchachos que yo decía, me conviene andar con este muchacho porque es una inspiración. Y escuchar eso me dio una tristeza enorme. Pero así es. No importa cuánto conocimiento tengamos, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando dejamos que el mundo nos absorba, porque pues es que mi negocio, y eso es mi negocio, es que el trabajo, es que X. Y ahora no estoy seguro si Dios existe. De alguien que ganó almas para Cristo y que era asistente del pastor en su iglesia. Era el copastor, de cierta forma. Pero así pasa. Nadie está exento. Si nosotros nos descuidamos de nuestra relación con Dios, nos va a pasar lo mismo que a Taré, que iremos a Canaán, pero cuando lleguemos a la ciudad de Haram, nuestro Babilonia, nuestro pequeña torre de Babel, nuestro vivir a mi manera, o lo que sea, ahí morimos. Nos morimos espiritualmente. Él se murió físicamente, pero yo he conocido gente que se muere espiritualmente y pierde el propósito de Dios porque no llegan a donde Dios quería que ellos llegaran. Esta es la historia que en el capítulo que entra va a ser todavía más emocionante, porque ahora vamos a estudiar la vida de Abraham. Solamente un capítulo, no sé, maybe me extiendo 2 más porque es muy interesante. Pero en esta noche quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar, por favor. ¿Cuántos de ustedes que han aprendido algo? A ver, ¿han aprendido algo en esta noche? Amén. Ojalá que hayan aprendido algo. Ojalá que hayamos centrado todo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque no solamente estuve enseñando historia, estaba aplicando, sacando principios bíblicos de todo lo que estábamos aquí hablando. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude, amén, porque todo esto solamente es con la gracia de Dios. Padre bendito de la gloria, yo te pido que en este momento tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, hay tanto que aprender en tu palabra, Señor. Hay tanto que a veces estas páginas las pasamos rápido. A veces decimos, ay, me da sueño, o mejor me voy a los salmos, o otra cosa, y no nos detenemos, Señor, a examinar, a leer, Padre. No nos detenemos a ver que tú nos estás hablando a través de las páginas de tu palabra, Dios. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Cristo. Enséñanos, Señor, en esta noche a contar nuestros días para adquirir sabiduría, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Yes, God, help us to understand your word, and not only to hear the words, but the meaning, the principles behind the words. Please help us to understand the principles of your word, oh God, so we can live lives according to your purposes, according to your will, oh God. Bendícenos, Señor, para que podamos vivir tu palabra y podamos aplicar los principios eternos a nuestra vida y podamos vivir en victoria, Dios.